La palabra de Dios dice en Marcos 4, del 26 al 27, dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Dile al que está a tu lado: sin que él sepa cómo. Hoy el Señor ha lanzado una semilla sobre tu vida. No sabemos cómo, pero brotará. No sabemos de dónde vendrá, pero brotará. Porque la gloria de Dios, la presencia de Dios está en este lugar. Señor, tú has lanzado palabras sobre nuestras vidas. Tú nos has dado promesas y hoy las reclamamos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes sentarte? Y este versículo me encanta porque ¿cuántos saben que el Señor nos está levantando a cada uno de nosotros a creerle por maravillas? Pero el Señor es el que da el crecimiento. ¿Cuántos el Señor les ha dado promesas? El Señor me ha dado muchas promesas. Algunas se han hecho realidad, pero otras vienen en camino. No sé qué le estás creyendo al Señor, pero el Señor dice: aunque no lo veas, la semilla está allí y pronto saldrá a la luz. Pero hoy quiero también enseñarles algo muy práctico, pero necesario. ¿Cuántos le están creyendo a Dios porque este año lo que nunca han visto lo puedan ver? El versículo 35 dice: al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Y aunque otras barcas lo siguieron, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Dice el versículo 38, Jesús estaba dormido. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Así que de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Y mis queridos, los discípulos de Jesús habían visto milagros, habían visto el mover de milagros de Jesús, habían visto tantas cosas, ¿verdad? Cuando el Señor los llama a que los sigan, comenzaron a ver la manifestación del poder de Dios a través de Jesús. Vieron milagros asombrosos, vieron multitudes sanadas, vieron cosas impresionantes, pero les pasó algo. Tuvieron duda en el momento más importante, uno de los momentos más importantes. Y si ustedes se leen todo el capítulo 4, cuando yo les leí el versículo 26, dice que primero estaba enseñando una parábola a través de las semillas de lo que significaba el reino de Dios. Es decir, que ellos ya habían escuchado la palabra, estaban caminando con Jesús, estaban viendo enfermos siendo sanos, estaban viendo endemoniados siendo libres, estaban viendo la multitud que no tenía para comer y el Señor estaba haciendo milagros sorprendentes. Pero dile que está a tu lado: tuvieron miedo. Dile otra vez, dile: tuvieron miedo. Ahora, nótese que Jesús está enseñando esta parábola de la semilla. Y luego un tiempo después se encuentra en la barca con los discípulos. Y en medio de esta tormenta los discípulos estaban preocupados, tan preocupados que le gritaron al maestro. ¿Ustedes saben qué es gritarle a Jesús? ¿Ustedes saben qué es gritarle del miedo?
una cosa es gritar para llamar a alguien, pero otra cosa es gritar con miedo. ¿Alguien ha gritado con miedo aquí? Yo he gritado con miedo. Ayer en la casa de parejas les contaba una anécdota. Cuando tenía 13 años me quedé con alguien, a Mami Lucy le digo yo, y ella vivía con su señor y él casi no dormía. Llega un momento que los señores no duermen y él le gustaba andar con una velita. Por primera vez me he quedado en esa casa y literal, yo no sé por qué antes el baño quedaba al final, quedaba en el patio afuera. Yo no sé si que esperar que llegaran las 6 de la mañana o definitivamente ir a correr por mi vejiga. Así que yo salí, todavía no conocía de Dios, tenía apenas tan solo 12, 13 años. Yo voy caminando, cuando voy caminando de repente veo una velita que se va moviendo en la oscuridad. Yo creo que yo nunca había gritado tan fuerte como ese día que hasta Mami Lucy se levantó creyendo que un espanto se había levantado. Una cosa es gritar, llamar. Yo he llamado a mi esposo, lo he llamado muchas veces porque a veces no me escucha y lo puedo llamar con voz alta, pero otra cosa es gritar con temor. Así que los discípulos, con miedo y preocupados, comenzaron a gritarle: Maestro, ¿tú no ves que nos estamos ahogando, nos vamos a morir? Y él les pregunta una pregunta tan interesante y les dice: ¿todavía no tienen fe? Y es interesante porque todos nosotros queremos ver milagros, pero para que los milagros sucedan tenemos que accionar nuestra fe. Porque aquí no se trata de ver para creer, aquí se trata de tener fe para ver lo que el Señor ya te ha prometido. Y lo más interesante es que imagínense, los discípulos que habían visto maravillas estaban llenos de temor. Y ahora la cosa es, ¿por qué esta gente perdió la fe? Porque esta gente dudó de lo que Jesús podía hacer si él también tenía derecho a dormirse. Y lo primero es que cuando viene la tormenta, uno se le olvida la palabra. Dile al que está a tu lado que no se te olvide la palabra. Por lo general, como humanos, tendemos a hablar cosas. Gloria a Dios por el devocional. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el devocional? A veces es más fácil de nuestra boca que salgan palabras como no puedo, no lo lograré, que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo soy sano, yo soy bendecida. Y el enemigo es feliz cuando tú no lanzas la palabra, sino que todo lo contrario, habla tu carne y tu incredulidad. ¿Y qué le pasaron a estos discípulos? Pues fácil, se les olvidó la palabra y lo que el Señor les había enseñado. Y es interesante porque el versículo 27 dice: la semilla crece aunque tú no sepas cómo. Ellos no sabían qué iba a pasar en la barca. Ellos nada más estaban viendo las olas, estaban viendo la tormenta, estaban viendo que el maestro estaba dormido, pero ellos dijeron: nos vamos a ahogar. Pero Jesús estaba tranquilo. Tú no sabes cómo Dios lo va a hacer, pero de lo que va a hacer, lo va a hacer. Tú no sabes de dónde va a venir la provisión, tú no sabes cómo va a suceder tu milagro, pero si el Señor te lo prometió, Él lo va a hacer. No sé el cómo, porque he aquí el meollo del asunto. Uno pregunta: Señor, pero ¿cómo vas a hacer tú eso? Y el Señor te dice: no te importa cómo lo voy a hacer. Lo único que necesito es una iglesia, un pueblo que me crea, porque si me crees, lo imposible se hará posible para la gloria de Dios. Miren, mis queridos, no es mi esposo, no soy yo, es la gloria de Dios. Si tú lo crees, tú puedes estar inclusive en tu casa escuchando esta prédica. Y si tú le estás creyendo a Dios, déjame decirte que Él hace que lo imposible se vuelva posible. Y lo más interesante de todo es que estamos viendo un mover de milagros, un mover impresionante en todas las áreas de nuestra vida. Pero para aquellos que creen, prepárense, porque aunque no vean cómo está pasando con la semilla, pronto dará frutos para la gloria de Dios. Así que la semilla nadie la ve. ¿Alguna vez cuando usted entierra la semilla usted no la ve? Literal está ahí en lo profundo de la tierra. Pero déjame decirle que si esa semilla fue enviada por Dios, pronto dará fruto.
este año lo terminarás bien para la gloria de Dios. Lo que por mucho tiempo has luchado con tus fuerzas, si este año tomas a Dios en serio, si este año vives una vida en santidad, tomas la palabra como primero, déjame decirte que los frutos que por mucho tiempo habías caminado con tus fuerzas, este año lo verás al 1000 en el nombre poderoso de Jesús. Y miren lo que dice Isaías 55 del 10 al 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Miren esto, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que, miren, no sé si usted se ha creído esto, pero aquí comemos buena palabra que usted ha recibido de parte del Señor. Así que el Señor dice, esta palabra no volverá a mí vacía. Dice, sino que hará lo que yo quiero. El Señor no quiere verte enfermo, el Señor quiere verte sano. El Señor no quiere verte triste, el Señor quiere verte lleno de gozo. El Señor no quiere verte acongojado, el Señor quiere que brinques y saltes de alegría. El Señor dice, todo lo que yo soy, quiero que tú lo seas para mi gloria. Aleluya. Miren, y la lluvia viene para que produzcas fruto. La lluvia viene para que produzca fruto. Y aún la tormenta más difícil, el Señor la va a usar para que el fruto se multiplique en abundancia. El Señor nos está dando semilla, mis queridos. El Señor te ha dado promesas en lo secreto. Te ha dado promesas aquí en la iglesia. El Señor está hablando claro, como cuando uno ve un manantial. El Señor está dando palabra. El Señor está levantando a su iglesia. Pero también está enviando una lluvia sobre tu vida para lo que Él ya ha lanzado se vuelva una realidad. Así que cuando Dios te da la promesa, Él sabe que esa semilla no volverá a devolverse como una semilla, sino que germinará y dará fruto en tu vida. Aquel que conoce de verdad al Señor no se queda como semilla, se queda como un árbol que da fruto en tiempo y fuera de tiempo. Aquel que de verdad se planta en la casa de Dios, aquel que vive conforme a la palabra de Dios, déjame decirte que dará fruto en tiempo y fuera de tiempo. Aun cuando menos lo esperas, tu milagro se acerca, porque la semilla ya está plantada para la gloria de Dios. Bríndale un fuerte aplauso al Señor por eso. Mis queridos, así que sea lo que sea, venga lo que venga, con tormenta o no, sea que te echen del trabajo o no, sea que se vaya el zángano o no, sea lo que sea, el Señor dice, si tú me crees a mí, yo levantaré tu cabeza. Si tú me crees a mí, lo que por tanto tiempo has luchado con tus fuerzas, esa enfermedad, esa tristeza, esa ansiedad, yo te daré la victoria, porque tú eres mío y yo soy tuyo, dice el Señor. Así que Dios te dio su palabra y si Él la dio, Él la cumplirá. Él no es hijo de hombre para engañar ni para arrepentirse. Si el Señor nos ha dado palabra, yo desde ya celebro, porque Él lo ha dicho y Él lo cumplirá. Así que no preguntes cómo. A mí me encanta mi esposo. Bueno, obviamente mi esposa. Pero en el tema de la fe, ya inclusive he aumentado mi fe y me ha inyectado mucho fe, porque antes, vamos a hacer esto, y yo, aleluya. Uno dice aleluya de los dientes para afuera y Señor, ¿y cómo? Como humanos siempre nos preguntamos, ¿cómo va a ser posible? Yo sano, si eso no se va a poder, eso es imposible. Yo libre, no, si ustedes no saben con lo que yo lucho, yo esto. Pero miren, para el que cree, todo le es posible. ¿Saben qué es todo? ¿Saben qué es todo? ¿Es alguno? Todo. Y el Señor dice, todo te será posible. Lo único que tienes que hacer es creer en mí. Entonces, sea lo que sea, esa palabra no va a tenerle miedo al infierno. Esa palabra que Dios ya lanzó, esa palabra no se detendrá, porque al contrario, la semilla en la oscuridad crece.
Al contrario, lo que por mucho tiempo has luchado en lo íntimo, a lo que mucho tiempo has llorado, lo que mucho tiempo has estado ahí acongojado, deprimido, el Señor dice, esa semilla pronto producirá mucho fruto. Nadie lo ve, no sabes cómo, pero yo lo haré. No sabes cómo, pero yo lo haré. No sabes cómo, pero yo lo haré. Así que mis queridos, no tengamos temor. Señor, estoy así, me siento enfermo, me siento deprimido, estoy creyendo a Dios por mi sanidad, veo y lloro y no pasa nada. Tranquilo, no sabes cómo, pero Él lo hará. La semilla está oculta, pero déjame decirle, ahí viene la tormenta, ahí viene la lluvia, pero pronto se multiplicará y dará mucho, pero mucho fruto para la gloria de Dios. Toda semilla en la oscuridad crece. Así que muy pronto lo que el Señor te ha prometido germinará, no importando aunque el infierno mismo se levante, no importando aunque tu casa se levante, no importando que aunque los que más cercanos estaban a tu lado se levanten. El Señor lo dijo y el Señor lo cumplirá. Lo único que tenemos que hacer es no olvidar sus promesas. Por eso me gusta ese versículo que dice, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que el Señor ha hecho conmigo. ¿Cuántos han creído que el Señor ha sido bueno? A pesar de todo, ¿cuánto le dan la gloria a Dios porque Dios ha sido bueno? Entonces, si son cosas buenas que le han pasado y usted me dice, pastora, pero también me han pasado cosas malas, entonces recuerda las cosas buenas, porque déjame decirte, el Señor te está preparando para lo que ha de venir a favor tuyo en el nombre poderoso de Jesús. No olvides sus promesas. La palabra de Dios dice que por sus llagas tú fuiste sano. No es que vas a ser, ya eres sano. Por sus llagas ya fuiste sanado. Por sus heridas ya Él te dio la sanidad. Ya Él te dio la libertad. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, vas a ser sano, vas a ser libre, te voy a prosperar, vas a ser salvo. Mis queridos, la semilla más grande fue el sacrificio de Dios en la cruz. La semilla más grande fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Y déjeme decirle, esa semilla ya dio fruto, aleluya. Esa semilla ya dio fruto. La cosa es, recibe esos frutos y cree aquel que ya hizo que todo sea posible. Así que no dejemos que ninguna promesa nos aleje de Dios. No dejemos que ninguna promesa ahogue las maravillas que el Señor hizo en el pasado y las maravillas que el Señor va a hacer en nuestro presente y en nuestro futuro. Y si ustedes leen la historia, cuando Jesús lanzó la semilla de que pasemos al otro lado, Él les dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado, pero vamos a usar una barca, ¿verdad? Ellos no sabían lo que iba a venir. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Me encanta, porque Él dijo, bueno, ya yo me monté en mi barca y dice que se acostó. En mi versión Nueva Traducción Viviente dice que usó una almohada, pero en la Reina Valera dice que estaba en la esquina, en la proa de la barca, ¿verdad? Y ahí se quedó dormido. No sé, pero si ustedes han visto las barcas o las lanchas, en la parte de arriba es donde más pega el viento, donde más pega la brisa, el agua. Y Él estaba en esa esquina. Y dice la Nueva Traducción, cogió una almohada y se acostó a dormir, literal. Y miren, cuando Dios te da una palabra en la noche, déjeme decirle que aún en el día la ha de cumplir en tu vida. Dice que ellos en la noche se montaron en esa barca para pasar al otro lado. ¿Saben por qué Jesús estaba tranquilo? Porque Él sabía que Él no iba a morir ahogado. Porque Él sabía cuál era su propósito. Y Él dijo, yo voy a estar seguro porque ya yo lancé una semilla. ¿Y cuál es? Vamos a pasar al otro lado. Isaías 51:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Así que ninguna de las palabras que el Señor te ha dado van a volver a Él vacías. Todo lo que el Señor ha dicho de ti se cumplirá en el nombre poderoso de Jesús. Así que no temas, solo ten fe y cree que el que te lo prometió lo hará una realidad.
Así que cuando estés pasando por una tormenta, por una circunstancia, tú no puedes rendirte. Veas allí a los pies del Maestro y dile: Señor, he entendido que no soy yo, que no es con mis fuerzas, sino con tus fuerzas. Tú no puedes sentirte sano, pero déjame decirte, ya tú eres sano. Tú no puedes, quizás ahorita me dices que me siento triste, pastora, porque si usted supiera, pero déjame decirte, el Señor ya lo hizo todo por ti. Lo único que tú tienes que hacer es tomar esa palabra y hacerla tuya, porque lo que tú anhelas, ya el Señor lo hizo posible. Lo que tú anhelas, ya el Señor lo hizo posible. Lo único que tú tienes que hacer es creer en aquel que ya te ha dado la semilla. Así que una de las cosas que me encanta es que Jesús le dijo: ¿por qué están así de miedosos? ¿Quién dijo que yo me voy a morir ahogado? ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué no tienen fe? Las aguas no te ahogarán. Lo que hoy estás pasando no te ahogará. Más bien tú darás la gloria a Dios. No morirás, sino que vivirás para contar las maravillas del Señor. No te rindas, porque tú contarás las maravillas del Señor. Tú serás testigo de la gloria de Dios en esta ciudad. Tú serás testigo de la gloria de Dios en esta ciudad. Y verás que Dios no está muerto. Nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás me diga: ay, pastora, es que usted no conoce mi pronóstico. Hay mucha tormenta a mi alrededor. No importa el pronóstico, no importa lo que estés viviendo. Si el Señor está en la barca tranquilo, ¿qué le va a decir? Calla y enmudece, porque yo soy el que tengo la autoridad. Así que no importa lo que enfrentes, no importa si es enfermedad, si es tristeza, sea lo que sea. El Señor dice: si estás en mí, todo lo puedes en mí, quien te da la fortaleza. Y 2 Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron. Ayúdeme, ¿en quién? Pues todas, dice algunas, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa se eleva a Dios para su gloria. Miren, todas las promesas en Él son en el sí. Y una de las definiciones de amén es hecho está. Dile al que está a tu lado: hecho está. Es decir, tienes una doble garantía de que hecho está. Pastora, es que tengo un dolor aquí. Hermano, hecho está. Pastora, es que no me siento sano. Sano eres. Pastora, es que estoy atado, deprimido. Hecho está. Tienes doble garantía, porque ya Cristo murió, la semilla ya fue sembrada y la semilla ya germinó para la gloria de Dios. Así que, mis queridos, hecho está. Cuando entendamos esto, usted va a decir, como dice mi esposa, va a creerse un Saiyajin clase 7, porque hecho está. Todo es posible para el que cree. Su palabra en Hebreos 1:3 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Así que la palabra tiene el poder para sanarte. La palabra tiene el poder para liberarte. La palabra tiene el poder para que la aflicción salga de tu vida. Cuando tú predicas, hay poder. Cuando tú lees la palabra, hay poder. Cuando tú declaras la palabra, hay poder. Cuando tú dices, sano soy, sano eres. Porque la palabra no vuelve vacía en el nombre de Jesús. Por eso es que el enemigo va a poner cosas en tu vida para que no leas la palabra. Sueño. ¿Cuánto le pasa? Tengo sueño, pastora. ¿Para qué? Para que no leas la palabra. Pero dice, la palabra es poder. La palabra es poder. Y si la palabra es poder, dice, ella misma sostiene el universo. ¿Cómo ella no te va a poder sostener a ti que pesas menos que el universo?
Y si la palabra es poder, entonces anhela ese poder, declara ese poder, vive con el poder y déjame decirte que todo lo podrás hacer bajo la palabra del Señor. Así, si Dios dijo que estás sano, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que ya eres libre, libre eres. Porque Él lo ha prometido y Él lo hará una realidad. Ahora, ¿por qué estos discípulos también perdieron la fe? Porque además de olvidarse de la palabra, se les olvidó la presencia de Jesús. Entonces hay gente, primero, que no leen la palabra, y si no la leen, pues no la van a saber. O peor, saben la palabra y se les olvida. Y lo segundo era que ellos sabían la palabra, conocían la palabra, pero también se les olvidó quién estaba con ellos. Y no solo olvidaron, sino que también sabía y se les olvidó quién los acompañaba. Así que debemos entender que nosotros tenemos la garantía. ¿Cuál es la garantía? Cristo Jesús en nuestra vida. Después que usted esté seguro que Cristo esté con usted, vaya, porque Dios le dará la fortaleza para seguir adelante. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible ¿qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Así que nada de lo que tú vienes a hacer aquí es pérdida de tiempo. Nada de lo que tú haces en la mañana leyendo tu devocional, leyendo la Biblia, es una pérdida de tiempo. Dios es galardonador de quienes le buscan. Y lo que sea que necesites, Él te va a dar la recompensa. Lo que sea que necesites, el Señor te va a dar la recompensa. Serás recompensado por Dios. Y ese sí, recompensa bacano. Ese sí, da todo chévere. Creemos que Dios no está, a veces decimos, Señor, ¿dónde? Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Tenían a Jesús ahí y decían, Jesús, mira, nos estamos ahogando. Creemos que Dios no está y sigues pecando. Creemos que Dios no está y dejas de leer la Biblia. Creemos que Dios no está y haces lo indebido. Pero tú estás protegido por la sangre del Cordero. Tú estás protegido por el Hijo de Dios. Y en los peores tormentas, Dios está contigo. Él dijo, yo estaré contigo todos los días. Y lo más interesante es que ellos gritaron, pero Jesús estaba ahí al lado. Y a veces decimos, Jesús, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estaba Jesús? Y Jesús ahí al lado. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Jesús ahí al lado. Para los que aman a Dios, aún las cosas que tú ves como mal, el Señor la usará para la gloria de su nombre. Lo que ahora no entiendes, el Señor lo usará para su gloria. ¿Por qué tanta gente y me tenía que enfermar yo? También será usado para la gloria de Dios. ¿Pero por qué mi familia? ¿Por qué esto? Todo será usado para la gloria de Dios. Así que se nos viene una adversidad y a veces, ¿dónde está Dios? Yo quiero, yo que le sirvo, yo que esto, yo que aquello. Dios está allí. Solo está probando tu fe. Él dice, ¿por qué temes? ¿Por qué temes? No es como lo ves, es a quién va contigo. Aunque no veas la semilla, pronto dará fruto. Reconozcamos la presencia de Dios y estemos tranquilos y en reposo, que aquel que lo prometió lo hará posible en nuestra vida. Jesús es el que nos levanta, es el que nos fortalece. Es el que nos da todo lo que necesitamos justo cuando lo necesitamos. Así que nada es imposible para Dios. No se te olvide que para Él no hay nada imposible. Solo ten presente que Él vaya contigo en la barca. Porque cuando Él esté contigo y esté seguro de lo que te prometió, Él lo cumplirá.